Alejo, está silenciado. No te escucho. Gracias, William. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y es un gusto nuevamente contar con ustedes en estas ruedas de prensa, donde normalmente les presentamos nuestras más recientes investigaciones, nuestros últimos informes o nuestras propuestas de reforma, como ha ocurrido anteriormente. En esta oportunidad tenemos una rueda de prensa con un contenido un tanto distinto, sin embargo, absolutamente relacionado con el uso de los recursos públicos. En esta oportunidad queremos presentarles un informe acerca de quiénes han sido los principales contratistas de la nación. Como bien lo dice este documento, busca motivar a la ciudadanía para que conozca la información sobre la contratación pública que actualmente se encuentra disponible en las plataformas de datos del Gobierno Nacional. En esta oportunidad me acompaña Oliver Pardo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y también William Reyes, asesor de Finanzas Públicas del Observatorio, quienes nos presentarán los puntos más destacados de esta investigación, de este análisis de la contratación pública en Colombia, y al final, como es costumbre, resolveremos sus comentarios o sus preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Quiero darle paso a Oliver Pardo, perdón. Oliver, muy buenos días. Adelante. Hola Alejandro, muy buenos días y muchas gracias. Bienvenidos todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Y lo que hicimos en este informe es en realidad una práctica común en algunos países desarrollados. Y es que el Estado le da a la ciudadanía información sobre quiénes son los más grandes beneficiarios de los contratos públicos. ¿Quiénes son los que con más frecuencia y por mayor monto hacen contratación con el Estado? Esto es un ejercicio de transparencia normal, que no necesariamente quiere decir que un gran contratista esté involucrado en algún tipo de irregularidad, pero sí es importante que el país sepa qué empresas o qué personas son los grandes beneficiarios de los contratos que da la nación. Y acá quiero resaltar la palabra nación porque en este informe solamente estamos mirando los contratistas del gobierno nacional. No estamos mirando quiénes son los contratistas, por ejemplo, de Bogotá o de Barranquilla o de Medellín o de Caldas o de Guainía. No estamos mirando contratistas a nivel de municipios ni a nivel de departamentos, solamente a nivel de la nación. Dicho eso, lo que queremos invitar con este ejercicio es que los ciudadanos y periodistas puedan replicar este ejercicio a nivel de, por ejemplo, de su ciudad o su departamento o de su municipio. Esto es lo que queremos hacer con este ejercicio y vamos a ilustrar cómo hacerlo. Pero lo vamos a ilustrar a nivel de la nación. Y lo vamos a hacer, vamos a tratar de ilustrarlo mirando una década hacia atrás. ¿Quiénes han sido en estos 10 años los principales contratistas de la nación? En particular, hacemos un top 10, miramos cuáles son las empresas que han recibido más contratos más valiosos por parte de la nación. Entonces, sin más preámbulo, miremos nuestros resultados. Bien, vale la pena antes de resaltar que en este ejercicio estamos utilizando información del SECOP2. Esa es principalmente nuestra fuente de información que tiene muchas imperfecciones y por lo tanto el ejercicio requiere de cierto nivel de depuración. Pero finalmente lo que encontramos es un volumen de información grandísimo que no está siendo lo suficientemente explotado, en parte porque no es una plataforma muy amigable, en parte porque tiene deficiencias en la carga de la información, pero ahí está y se puede explotar y se pueden sacar resultados. Para ilustrar este punto, miremos que básicamente son contratos que suman más de 157 billones de pesos mediante más de 1 millón de contratos. Y entonces, lo que hacemos es, miramos, a nivel de la nación, quiénes han sido los 10 contratistas más grandes. Y básicamente este es nuestro resultado, el cual es bastante interesante. En primer lugar, el más grande contratista del país en los últimos
10 años ha sido Comcel, con contratos que ascienden a 4.4 billones de pesos. El siguiente es Consorcio CM Putumayo, con contratos por 3.4 billones de pesos, seguido por Unión Temporal ETB con 3.2 billones. En cuarto lugar, tenemos la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 con 3.2 billones. Y si ese nombre les suena familiar, pues es por una buena razón. Le sigue Consorcio Ferrosalud con 2.8 billones. Consorcio Vial MHC con 2.8. Unión Temporal Mafre Seguros con 2.4. Consorcio Vías Colombia con 2.2. Servicios y suministros CJBN 2.1 y Unión Temporal Mafre AXA Previsora con 2 billones de pesos. Entonces, uno comienza a mirar cosas muy interesantes. Primero, el más grande contratista es, bueno, es Comcel, quienes registran la marca comercial Claro, y sabemos básicamente quiénes están detrás de esa compañía, sin que esto signifique ningún tipo de irregularidad. Pero también hay otros nombres que a muchos de ustedes no les puede decir mucho a primera vista, como Consorcio CM Putumayo, Consorcio Ferrosalud, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos adicional a este ejercicio? A este ejercicio también tratamos de mirar quiénes están detrás de estos consorcios o estas uniones temporales. Por cierto, vale la pena resaltar que es bastante llamativo que dentro de toda esa gama de los grandes contratistas, la mayoría sean o consorcios o uniones temporales. Y esos consorcios están constituidos por unos miembros. Lo que hacemos es mirar otra base de datos para mirar quiénes están detrás de esos consorcios o uniones temporales. Entonces, por ejemplo, detrás del consorcio CM Putumayo está Construcciones El Cóndor S.A. y Constructora MECO. Detrás de Unión Temporal ETB está Skynet de Colombia y ETB. Detrás de Unión Temporal Centros Poblados están 4 compañías: ICM Ingenieros, Fundación de Telecomunicaciones, INTEC, Omega Building. Consorcio Ferrosalud están detrás Care Solutions y JPICA SASBIC. Detrás del Consorcio Vial está Mario Alberto Huertas, que es uno de los más grandes contratistas de la nación. Es la única persona natural que aparece en este informe. Y MHC Ingeniería. Detrás de Unión Temporal, Mafre Seguros Generales, AXA y Previsora, pues están, tal como su nombre lo dice, Mafre, AXA, la Previsora y HDI Seguros. Y detrás de Consorcio Vías está Hidalgo, y están básicamente Hidalgo como sociedad en Colombia e Hidalgo como sucursal extranjera. Entonces, no es inmediato identificar. Con esta tabla lo que mostramos es quiénes están detrás de cada consorcio o unión temporal, que normalmente son compañías, pero a su vez es también difícil de mirar quiénes están detrás de estas compañías. No siempre, pero a veces es difícil mirar quién está detrás de estas compañías. Todo esto se vuelve como una cebolla que hay que ir pelando para ir capa por capa para tratar de identificar quiénes son precisamente los contratistas. No es fácil y nosotros llegamos hasta cierto nivel de la cebolla. No llegamos a ese núcleo de la cebolla para saber qué personas están detrás de la contratación en Colombia, pero es una invitación que queremos que nuestros amigos periodistas puedan seguir realizando. Y bien, este es básicamente los resultados que tenemos. Es solamente un ejercicio informativo donde lo que encontramos es que los principales miembros, los principales contratistas son o bien consorcios o uniones temporales. Detrás de esos consorcios, uniones temporales están ciertas empresas. Detrás de estas empresas pueden haber otras empresas y detrás de otras empresas finalmente personas. Entonces se vuelve una telaraña muy interesante por explorar. Pero creemos que este ejercicio lo hace el Observatorio Fiscal, pero debería hacerlo el Estado, debería hacerlo la Nación, debería hacerlo cada municipio, debería hacerlo cada departamento, año tras año, para mirar quiénes son los más grandes contratistas o de la nación, o del municipio, o del respectivo departamento. Entonces, básicamente, la motivación de este ejercicio es que tratar de impulsar
que hayan reportes periódicos por parte de cada entidad respecto a quiénes son los más grandes beneficiarios de sus contratos. Eso es lo que queremos impulsar con este ejercicio. Dicho todo lo anterior, a veces no puede quedarse esperando a que sean estas entidades las que realicen estos ejercicios. Entonces yo creo que un valor agregado que tiene este informe está en el anexo del informe. El anexo del informe básicamente trata de mostrar cómo llegamos a estas conclusiones. Y lo que queremos es que los periodistas miren este anexo y traten de replicar el ejercicio para poder generar este tipo de informes, pero también a medida que ustedes comiencen a replicar este ejercicio, van a poder hacer ejercicios parecidos eh, que pueden ser más de su interés. Por ejemplo, nosotros aplicamos en este ejercicio un filtro que es únicamente miramos contratistas a nivel de la nación, pero uno puede también crear, por ejemplo, si ustedes son periodistas basados en Cúcuta o en Barranquilla, pueden, por ejemplo, tratar de mirar cuáles son los más grandes contratistas de Cúcuta o de Barranquilla, sencillamente cambiando, replicando este ejercicio y cambiando solo uno de los pasos que a continuación vamos a mencionar. Entonces, el paso uno es ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.gov.co, hacer clic en datos abiertos, procesos de contratación y crear visualización. Entonces, ustedes siguen estas pestañas. En este informe están los hipervínculos para que ustedes puedan ir directamente a la pestaña de crear visualización. El paso 2 es aplicar en dimensión el nombre del proveedor adjudicado. Y el paso 3 es aplicar la medida de valor total de adjudicaciones. Entonces, William, ¿tú quieres explicar más los pasos 2 y 3? Hola Oliver, ¿cómo estás? Y hola a todos los que están conectados aquí a la rueda de prensa. Bueno, esos pasos 2 y 3 básicamente lo que hacen es que los resultados de la visualización que genera ese portal de datos abiertos.gov se organicen en función del nombre del proveedor. Es decir, no sobre el número de contratos o el monto total, ni tampoco la entidad contratante, sino que la forma en la que los organice de mayor a menor sea en función de la persona jurídica, natural o la unión temporal o consorcio a la que se le haya adjudicado el contrato en determinada situación. Y el valor del monto es para que, al igual como relaciona los nombres de los contratistas o de los proveedores en esa lista, esa medida del valor total de adjudicaciones lo que hace es que tome nuevamente el valor total de todos los contratos que hayan celebrado con las entidades del orden nacional, en este caso, durante los últimos 10 años. Ese valor que aparece en el ranking, que publicamos, o en el top 10 que está en el informe, perdón, es el valor no de un único contrato, sino de la suma total de las adjudicaciones que hayan tenido a lo largo de estos 10 años, Olivier. Gracias, William. Entonces, efectivamente, con el paso 2, básicamente lo que vamos a tratar de decirle al visualizador es que nos dé precisamente el nombre del contratista. Y con el paso 3, le pedimos al visualizador que nos reporte el valor total de los contratos de adjudique contratista. Ok, para el paso 4
hagamos un filtro que es la fecha de adjudicación. Y acá básicamente nuestro filtro es que escogemos todos los contratos entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2023, es decir, un periodo de 10 años. Noten ustedes que ustedes pueden replicar este ejercicio, por ejemplo, si ustedes quieren mirar cuántos han sido quiénes fueron los más grandes contratistas solamente en el 2022 o solamente en el 2023 o en el último año del gobierno Duque o en el primer año del gobierno Petro. Estos filtros pueden ayudar a refinar el ejercicio y ayudarnos a tener resultados bien interesantes. El paso 5, básicamente ponemos una cota al valor total de la adjudicación y únicamente miramos contratos por debajo de los 30 billones de pesos. Esto obedece a que desafortunadamente en la carga de la información al SECOP, muchos usuarios cometen errores de digitación, entonces no puede encontrarse, por ejemplo, con personas naturales con contratos multibillonarios que no son realmente una irregularidad, sino sencillamente un error de digitación en la carga de información. Entonces, por eso aplicamos este filtro en el paso 5. En el paso 6... Sí, una cosita, Oliver. Yo creo que ese filtro... ¿Sí? Qué pena, Oliver. Te interrumpí. Ese filtro del valor es clave, pero digamos que puede ser... no es necesario usarlo si uno quiere que los resultados de la búsqueda no tengan ningún error. Sin embargo, si el filtro no se aplica, pues uno podría fácilmente darse cuenta en los resultados de esos errores que son muy comunes con la información que reportan las entidades del SECOP, que son básicamente, por lo general, errores de tipeo al momento de tomar el valor de los contratos. Entonces, está esta forma, aplicar ese filtro, el valor de 30 billones, digamos, el criterio para incluirlo fue porque intentamos con varias cifras y esa fue la cifra en la que ya los resultados no cambiaron en el sentido del top. Pero si no se usa, los resultados de la búsqueda sí van a salir con información que va a estar dañada o sucia. Gracias, qué pena. Yo no sé si William o yo tenemos algún cortocircuito, que al menos yo escuché la intervención de William algo entrecortada. No sé, Alejandro, si William o yo tenemos problemas en la conexión. Tú estás bien, de pronto, William, que nos repita un poco, de pronto Sí. lo último que nos dijo. No, el punto de William es el siguiente, es que nosotros aplicamos este filtro porque queremos mirar quiénes son los más grandes contratistas, pero es importante también señalar que este tipo de ejercicios pueden dar otro tipo de información que son errores de digitación. Entonces pueden ayudarle a los propios usuarios o a la propia Colombia Copra Eficiente a identificar errores de digitación y advertirle a quienes cargan la información que existen ese tipo de errores. Creo que es el punto que quería señalar, William. No sé si, William, si interpreté bien tu punto. Sí, Oliver, lo que pasa es que estoy teniendo como problemas de conexión, creo, porque, a ver, Vale, gracias, William. se me desconecta la llamada, pero creo yo. Vale, listo. Bien, el paso 6 es un paso importante porque añadimos un filtro de contratación, es que excluimos toda la contratación directa. Eso incluye muchos convenios interadministrativos, es decir, contratación del Estado contra el Estado y muchos contratos de prestación de servicios. Como ustedes saben, es muy normal que el Estado para contratar personas, en vez de contratarlos como funcionarios de planta, hagan contratos de prestación de servicio. Entonces, excluimos ese universo de contratistas, que son básicamente personas naturales. Lo otro es que excluimos convenios interadministrativos, que es básicamente cuando una entidad del Estado contrata con otra entidad del Estado, pero ese último punto es controversial porque a través de convenios administrativos puede ocurrir que una entidad
sobre la cual tiene por obligación publicar toda su información sobre contratación, contrata con otra entidad pública que hace contrataciones bajo el régimen de derecho privado. Entonces ahí se le puede perder cierta trazabilidad al uso de los recursos públicos. Pero a pesar de esto, en este informe excluimos esos convenios interadministrativos porque queremos focalizarnos únicamente en los contratistas del sector privado, no de las contrataciones de unas entidades del Estado con otras entidades del Estado. Finalmente, el paso 7, añadimos como el filtro otra entidad y excluimos a las entidades de orden territorial. Y así básicamente tenemos los resultados para la nación. Pero lo que queremos invitar a los periodistas, especialmente quienes acompañan desde otras ciudades, que cambien el paso 7 para que en vez de excluir a entidades territoriales, incluyan a las entidades territoriales que sean de su interés. Y así pueden replicar este mismo ejercicio que hizo el Observatorio Fiscal de la Javeriana, pero a nivel mucho más local. También pueden aplicarlo, por ejemplo, aplicando los filtros de las fechas de adjudicación, para que ustedes, por ejemplo, puedan mirar únicamente el periodo de cierto alcalde o de cierto gobernador, por ejemplo. Y así es finalmente como obtenemos nuestros resultados. Esta es la tablita que arroja finalmente el SECOP después de aplicar todos estos resultados. Y lo que nosotros hicimos fue coger el top 10 y es lo que estamos publicando en este informe. Entonces, pues bueno, nuestra invitación es que, como ustedes pueden ver, la plataforma no es visualmente muy amigable. Tiene errores de digitación, pero no es difícil de usar. En realidad es muy fácil de usar si uno pues, sigue estos pasos. Y nuestra invitación es que, primero, que ustedes traten de replicar ejercicios como estos, que la ciudadanía trate de replicar ejercicios como estos, invitar también a Colombia con Prueba Eficiente o los medios de control que hagan reportes periódicos sobre quiénes son los más grandes contratistas de cada del orden nacional o de cada entidad territorial. Muchas gracias. Oliver, muchísimas gracias. A ti y a William, muchas gracias por la presentación de este informe. Quiero invitar a las personas que nos acompañan que compartan sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna al respecto. Mientras tanto, pues les comento que publicaremos el informe en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Igualmente, publicaremos la transmisión o la grabación de esta rueda de prensa por si quieren revivirla más adelante. Y por supuesto, quedamos muy atentos y muy atentas a atender sus dudas y sus comentarios. O si quieren ampliar la información más adelante, pues con muchísimo gusto estamos para apoyarlos y apoyarlas. Tengo una pregunta que recibo por interno, Oliver. Me pregunta María Camila López. Dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo les tomó al equipo del observatorio realizar este ejercicio? Gracias, Marta. No, el ejercicio, estos pasos que aplicamos realmente se aplican muy rápido. Yo creo que puede tomar, no sé, media hora tal vez obtener estos resultados, tal vez un poco más, un poco menos. Realmente aplicar estos criterios de búsqueda es muy, muy rápido. Lo que sí nos costó tiempo es un poco, primero, definir esos criterios de búsqueda, si lo íbamos a hacer, qué contratos íbamos a excluir, qué contratos íbamos a incluir, qué entidades íbamos a incluir o excluir, qué periodo de tiempo íbamos a actualizar, si íbamos a hacerlo solamente para el orden nacional o por todo el país. Ese fue básicamente el tipo de discusiones. Pero una vez ya fijados los criterios, hacer esto es sumamente rápido. Y bueno, obviamente otro tiempo se nos puede en el proceso de edición del informe. Pero generar este cuadro per se, que estamos acá, una vez definidos los criterios, es una cosa muy rápida. Bueno, hay otro detalle, sin embargo. Una vez obtenidos realizado este ejercicio,
precisamente nos encontramos con el punto de que cada consorcio o cada unión temporal no dice mucho. Y por eso fuimos a otra base de datos distinta. El hipervínculo está en el informe, que es lo del atablados. Acá está el hipervínculo de donde sacamos la información del atablados, donde pueden mirar quiénes constituyen cada consorcio o cada unión temporal. Una cosa que olvidé mencionar en el ejercicio es lo grave que es que el cuarto mayor contratista en los últimos 10 años ha sido precisamente Centros Poblados, que fue precisamente un escándalo que probablemente ustedes conocen muy bien. Pero sí, el ejercicio de aplicar estos filtros es muy rápido. Tal vez lo que no es tan pero también este otro ejercicio de tratar de mirar quién está detrás de cada consorcio unión temporal es relativamente sencillo. Yo no sé si, a no ser que William me desmienta, en definitiva no es tan complicado es relativamente rápido obtener estos resultados. Sí, Oliver. Ahí lo único es que esa base de datos es gigante en realidad y se actualiza diariamente. Son como más de 4.000 fuentes de información que reportan diariamente datos en SECOP. Entonces, sí es un conjunto de datos bien grande, por lo que es tiempo, yo creo que media hora es un tiempo aproximado como para sacar un resultado de estos. Sin embargo, también depende mucho de la conexión a internet y del computador que se use. Porque la plataforma es un poco pesada cuando empieza a arrojar los resultados, precisamente por la cantidad por el tamaño pues de datos. Gracias, William. Muchas gracias, William. Muchas gracias a María Camila. Creo que Juan Carlos tenía la mano arriba. No sé si Juan Carlos quiere comentar algo. Sí, gracias Alejandro. Bueno, primero felicitar al observatorio. De verdad que están haciendo unos proyectos muy interesantes y es de mucha utilidad para la labor legislativa que adelantamos nosotros, pues los asesores y los representantes dentro del Congreso de la República. El primer comentario que quería hacer es, quisiera que me especificaran si ese ranking hace parte de los 10 años. Es como el resultado general del informe. La razón de esto es que pues, me llama mucho la atención el resultado de que aparezca Centros Poblados, pero me parece que una variable analítica que es importante considerar para poder construir los rankings es precisamente si esas uniones temporales o empresas continúan contratando en el Estado a lo largo del tiempo. Yo creería que pues, Centros Poblados recibió una gran cantidad de dinero por el tema del Internet que tenían que llevar a las áreas rurales, a los colegios rurales, y pudo haber sido una única vez o tener solo en ese año mientras se estallaba el escándalo, haber tenido un conjunto de contraticos, pero no volver a contratar en el Estado. Entonces, lo que vemos es una variabilidad del ranking que quizás en el análisis, pues de pronto se vuelve un poco genérico y no es posible determinar, digamos, como en ese periodo de tiempo, si ignoramos esa variable de si continúan o no continúan contratando con el Estado. Entonces, ese era mi comentario y mi pregunta. Hola Juanca, ¿cómo vas? Si quieres yo te respondo. Bueno. Hola Will. Como agrupamos los resultados en función de el valor total adjudicado, anteriormente es la suma de todos los contratos que hayan obtenido las uniones temporales o esas personas naturales o jurídicas durante 10 años. Sí, efectivamente, hay casos en los que el valor que está ahí adjudicado en ese ranking puede tratarse de un valor que haya sido adjudicado en un solo contrato o en varios. En el caso de Centros Poblados, pues sabemos que en esa época en la que como que estalló ese escándalo, ellos alcanzaron a celebrar varios contratos con el Estado y por eso figuran en ese ranking. Sin embargo, otra cosa que está especificada en el informe es que ese ranking o ese top 10 más bien que aparece ahí en la tabla, en el cuadro, lo mostramos independientemente de lo que haya sucedido con el contrato, porque digamos que ese también es otro de los criterios de búsqueda que uno puede usar en
en la herramienta de visualización de datos, en el sentido de que podemos encontrar información sobre contratos que estén en ejecución, por ejemplo, que hayan sido ejecutados o que hayan sido terminados anticipadamente por alguna razón. En este caso, la información que nosotros estamos mostrando es independiente o ajena a cualquiera de esos hechos. Cualquier cosa que haya pasado con el contrato, igual en un momento, como el contrato se adjudicó, pues el resultado arroja a centros poblados en ese ranking. Pero si te das cuenta, el que le sigue a centros poblados es una unión temporal que se llama algo con ETB, no recuerdo bien el nombre de la unión temporal. El tema es que como el contrato de centros poblados se terminó anticipadamente porque se declaró la caducidad de ese contrato, pues por los hechos que ya todos conocemos, ese mismo monto fue adjudicado a esa unión temporal de ETB, que es la que tiene ahora ambos contratos de centros poblados, que era como que lo habían particionado el proyecto de inversión en dos grandes proyectos. Entonces, sí, esa era como la salvedad. La información que se reporta en este top 10 es independiente de lo que haya sucedido con el contrato. Él solamente toma el punto de que el contrato fue alguna vez adjudicado, pero como en el caso de centros poblados, puede ser que no se haya llevado a la cabalidad, porque pues por X o Y razón. Gracias, William. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu pregunta y muchas gracias a William por complementar esta respuesta. Tenemos una tercera pregunta de Angélica Gómez y nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta que ustedes han explorado las diferentes plataformas de información pública, ¿han presentado alguna serie de observaciones o de recomendaciones a las entidades para mejorar su usabilidad? Todo el tiempo, todo el tiempo. En este momento se me viene a la cabeza, por ejemplo, el hecho de que estamos haciendo un ejercicio con regalías. Identificamos, por ejemplo, los municipios que más recibían regalías per cápita y dentro de esos municipios mirábamos cuáles cuál era el contrato más grande que se había adjudicado a través del Sistema General de Regalías para esos municipios. Y básicamente esa información la podemos encontrar en una plataforma del DNP pues, que se llama Mapa Regalías, pero cuando vamos a buscar esos contratos en el SECOP2 no los podemos encontrar. Pero este es un pequeño ejemplo. Esto es un asunto de todos los días de las dificultades que tenemos. Otro ejemplo que también hemos tenido, no un blog, sino una serie de blogs discutiéndolo. La falta de la imposibilidad de hacer descarga masiva de datos respecto a las finanzas territoriales, las finanzas de los municipios y departamentos. A partir de 2022 ya no se puede hacer descarga masiva de datos. Para poder acceder a la información hay que buscar unos hipervínculos que solamente conocen los funcionarios. No se puede acceder a través de las plataformas usuales, por ejemplo, que habían en datos abiertos o en el Ministerio de Hacienda o en el DNP. Puedo contarte 1000 anécdotas sobre estos problemas. También, por ejemplo, acá nos encontramos, en este mismo ejercicio nos encontramos con una persona natural, una persona de un municipio pequeño que tiene un contrato como por, no me acuerdo, más de 40 billones de pesos, que seguramente no eran 40 billones de pesos, sino 40 millones de pesos. Expande todos los días y podríamos quedarnos acá enumerando toda la serie de observaciones, inconsistencias, oportunidades de mejora que encontramos en términos de manejo de la información de las finanzas públicas. No sé si William quiera agregar algo más, algún otro ejemplo o alguna otra perspectiva general sobre esta pregunta. Sí, yo creo que pues en términos generales, sobre todo con la información que tiene que ver con la contratación pública, pues en términos de datos hemos avanzado un montón en los últimos años. Simplemente el hecho de que haya una plataforma como Datos Abiertos que contenga toda la información actualizada de esas más de 4.000 entidades habilitadas para contratar bajo la Ley 80
permita hacer este tipo de ejercicios y consultas masivas. Yo creo que es un avance muy grande que no se puede perder. Sin embargo, sí hay mucho todavía por trabajar en términos, primero, de incrementar los niveles de transparencia de esa información que ya hay, en el sentido de que, bueno, estas herramientas sean un poco más intuitivas, más accesibles para la ciudadanía sin ningún conocimiento específico sobre estos temas, que verdaderamente la interfaz o la forma en la que uno accede a esa información sea mucho más sencilla y accesible. Eso es un tema o una dirección en la que se debería trabajar. Y la otra, que es aún mucho más crítica y difícil, es el tema de la información, o más bien de la calidad de la información, de la completitud de estos datos y de la consistencia. Hay muchos errores de digitación, como los que hemos mencionado a lo largo de esta rueda de prensa, que tienen que ver principalmente con el valor de los contratos, que se digitan más, se van un par de ceros más, entonces eso ensucia mucho la información, pero hay otros aún más complejos, como el hecho de que muchas entidades públicas aún no saben cómo usar SECOP, en el sentido de que SECOP es una plataforma transaccional, pero siguen usándola simplemente como una plataforma para dar publicidad a sus actos contractuales, como sucedía con SECOP 1, es decir, solamente cuelgan los PDFs de los contratos ahí y no hacen más nada, no hay más información sobre lo que ha pasado con ese contrato, la ejecución, los pagos, el avance, etcétera, etcétera. Otras, como por ejemplo, yo creo que hace falta una especie de diccionario, creería yo, o glosario, no sé cómo llamarlo, Oliver, pero es muy común que, por ejemplo, entidades públicas que están registradas en el SECOP tengan varios nombres. Entonces, uno va a buscar bajo el criterio de entidades, entonces, no sé, se puede encontrar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el buscador uno utiliza ese criterio y encuentra información sobre ese ministerio, o también coloca las siglas que son MHCP y encuentra otra información cargada. Entonces es como una duplicidad en esos nombres, como que no hay uniformidad en la forma en la que se categorizan estas entidades, y esto también dificulta mucho eso de buscar información. Y bueno, es más o menos eso. En líneas generales, trabajar por la completitud y la consistencia de estos datos. Creo que es muy importante para poder incrementar estos niveles de transparencia. Gracias, William. Yo quiero, pues, hacer énfasis en los puntos de William, específicamente con los temas de contratación pública. Por un lado, los avances en acceso a la información, pero por el otro, los desafíos. Y una de las cosas que a mí personalmente me ha sorprendido es que muchos problemas de información no surgen de la mala fe de los funcionarios públicos, sino precisamente por la falta de apoyo logístico y la falta de documentación en el manejo de estas plataformas para poder cargar la información de manera adecuada. Creo que esa es otra de las lecciones que hemos venido aprendiendo en la medida en que hemos enfrentado este tipo de ejercicios. Y sí, también son observaciones que el Observatorio Fiscal le ha hecho a Colombia Compra Eficiente, pero que también otros actores, otras instituciones, otros organismos también le ha hecho a Colombia Compra Eficiente. Y bueno, hay que ver cómo se están enfrentando, cómo el Estado está enfrentando esos desafíos y cómo podemos mejorar, pues, no solamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos, sino también que los propios funcionarios públicos puedan utilizar estas herramientas de manera más fácil, estén mejor capacitados y puedan contar con la asistencia suficiente para cargar la información de manera adecuada. Y yo creo que también, Oliver, hay asuntos como un poco más estructurales que no tienen relación inmediata con la información y la calidad de la información y la transparencia, pero que digamos que sí están muy correlacionados, y que un ajuste de este tipo puede también ayudar mucho a mejorar la calidad de la información y los
niveles de transparencia. Por ejemplo, en Colombia, en el país, no se ha dado aún la discusión seria sobre una reforma estructural a la contratación pública estatal. Tampoco hemos entrado como en debate para racionalizar el uso, por ejemplo, de fondos extrapresupuestales para contratar bajo normas de derecho privado, que ya todos sabemos que eso aporta un poco más de opacidad a todos esos procesos contractuales. Sí, hay como temas más estructurales que de pronto no solamente requieren cambios institucionales como lo que tiene que ver con capacitar, no sé, a los funcionarios públicos para que manejen bien SecOps, sino también va mucho más allá del problema y puede escalar a temas que requieran incluso ajustes de ley, específicamente ajustes al Estatuto General de la Contratación Estatal. Creo que este punto es muy importante, este punto que hace William es muy importante, porque acá en SecOps 2 hay problemas de información, pero no está toda la información. Hay información sobre la contratación que no está en SecOps 2, porque se hace bajo unas normativas de derecho distintas que son menos transparentes. Y eso es otro problema, el problema de los fondos extra presupuestales, que en parte surgen y nacen por las propias complicaciones de la contratación pública. Otras conclusiones que hemos venido, que encontramos y que queremos hacer públicas en nuestra fiscal es que necesitamos dirigirnos a una contratación pública más simple y al mismo tiempo más transparente. Finalmente, nosotros estamos heredando unos mecanismos de contratación pública ya muy viejos, que son muy complicados, que estaban construidos para blindar el uso de los recursos públicos, pero que se han hecho demasiado inflexibles y finalmente hay personas que saben navegar a través de toda esta maraña de normas y finalmente hacer contratos de manera irregular y al mismo tiempo, precisamente por la necesidad de una contratación más flexible, inmediata y de largo plazo, surgen estos fondos extrapresupuestales, pero ahí se le pierde trazabilidad y transparencia porque esa información de la contratación de los fondos extrapresupuestales no está en SecOps 2, pero por supuesto todo esto requeriría un cambio de la legislación y creo que es uno de los temas que no hace parte de este informe, pero que es una discusión que el país tiene pendiente. Bueno, creo que de esta manera llegamos al final de esta rueda de prensa. No sé si tenemos algún comentario adicional. Mientras tanto, quiero agradecerle a Oliver y a William por la presentación de este documento, de este informe. Quiero invitar a todas las personas que nos acompañan a que descarguen este informe en nuestra página web, que lo conozcan también en nuestras redes sociales, donde también lo compartiremos. Estos insumos se los enviaremos directamente también a las personas que nos acompañan y a todos los públicos interesados. La invitación, como bien lo decía Oliver y William, es a que exploren a través de esta ruta que les presentamos en el documento información acerca de la contratación a nivel regional, un poco más focalizada. La invitación es sobre todo también a promover y a despertar ese interés en la ciudadanía, en los medios de comunicación, en los veedores ciudadanos, a ponerle el ojo un poco más de cerca al tema de la contratación pública. No necesariamente quiere decir que este top 10 que mencionamos en este informe y queremos ser muy reiterativos estén, digamos, relacionados con algún tipo de irregularidad. Esto no quiere decir, pero si conocemos quiénes son y cuáles son, pues es mucho más fácil acercarnos y poder hacer una veeduría un poco más indicada, ¿no? Un poco más cercana. Entonces, pues la invitación es a que exploren esta ruta, conozcan quiénes son los principales contratistas de su región y bueno, y si quieren trabajar junto a nosotros para ampliar algún tipo de información, pues con muchísimo gusto estamos muy atentos y muy atentas para apoyarlos y apoyarlas. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego, chao a todos.